Bueno, muy bien, queridos amigos, vamos a continuar pues con el taller. En esta ocasión yo quiero compartirles unos tips de armonía que considero son muy importantes, son tal vez herramientas que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro vocabulario armónico. Tip número uno, escucha, escucha y escucha. Si tú quieres aprender a armonizar cierta música, cierto estilo, a coger ciertos sonidos, tienes que empezar a familiarizarte con esa música que quieres empezar a trabajar. No puede ser que todo el tiempo estemos pensando en cómo se construye un acorde si ni siquiera lo hemos escuchado. Entonces es fundamental ir a parar la oreja ya de lo que sea que queramos aprender, de donde queramos sacar información. Entonces, yo siempre le recomiendo a los guitarristas acústicos, sobre todo, al guitarrista clásico en particular, que vaya a escuchar géneros donde la guitarra tenga bastante armonía, que tenga bastante riqueza, que haya bastantes colores armónicos. Por ejemplo, el bossa nova, uno escucha la música de Antonio Carlos Jobim, de John Gilberto, y partir de ahí puedes sacar mucha información armónica a nivel auditivo, a nivel de percepción auditiva. Escuchar mucho esto te va a ayudar, te va a llenar de información muy útil para enriquecer tu vocabulario armónico. Y lo mismo pasa con el tango, lo mismo pasa con el bolero, lo mismo pasa con el jazz. Ahí puedes empezar, ya que el jazz es un poco más denso, digámoslo así, puedes escuchar primero jazz manouche y vas andando un poco hacia el blues, hacia ese tipo de músicas y te metes al jazz a lo último para que te habitúes mucho más a ese tipo de sonoridades. Puedes escuchar de dos formas, activamente cuando te sientas a escuchar y no haces absolutamente nada más sino escuchar la música que quieres interiorizar, y pasivamente cuando simplemente estás haciendo otra cosa, otra actividad y pones a sonar esa música para que te acompañe, para que te ambiente, para que te, yo qué sé, para que suene mientras tú estás haciendo otra cosa. El tip número dos es saca a oído, tanto viendo como transcribiendo o de la forma que puedas, esa armonía que quieres aprender. Yo particularmente, ¿qué hacía? Iba mucho a los videos de YouTube e incluso antes de que existieran los videos de YouTube iba mucho a los discos, iba mucho a los cassettes y ponía a sonar la música que quería aprender. Trataba de inmiscuirme con esos sonidos auditivamente, independiente del medio que fuera, y trataba de sacarlos en la guitarra, trataba como de ir buscándolos de a poquito, de dedo por dedo, hasta que me sonara el acorde que yo quería encontrar. Y ya con YouTube es mucho más fácil porque por lo general uno ve mucha gente tocando que tiene mucho conocimiento armónico y es muy fácil pues viendo dónde están poniendo las manos, ¿sí? Entonces, al saber uno dónde están poniendo las manos, pues uno sabe también dónde ponerlas en el diapasón. Entonces es viendo y transcribiendo, sacando oído, como que percibiendo todo de una manera mucho más sensitiva a nivel de los cinco sentidos, digámoslo así. Eso te va a facilitar muchísimo aprender, no solamente a sacar cosas de oído o afinar el oído, sino a percibir, vuelvo y digo, a interiorizar lo que está afuera. Entonces aprovechemos nuestros sentidos para esto y tratemos siempre de abrirnos la mente a esa manera de aprender, a través de la percepción, no solamente de la lógica. Bien, el tip número 3 es el siguiente: conoce los intervalos en la guitarra. Los intervalos, como ustedes bien saben, son la distancia que existe entre una nota A y una nota B, o la distancia simplemente que existe entre dos notas. Entonces, aprender a medir qué es una segunda, qué es una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una quinta disminuida, una séptima mayor, etcétera, etcétera, una octava, una novena.
Esto se aprende básicamente de dos formas, de manera posicional y de manera auditiva. Cuando hablo de manera posicional es cuando uno aprende, por ejemplo, que hacer esto, esto y esto equivale a 1, 4 y 5, ¿sí? Entonces es de alguna manera un mapa, una manera de uno posicionarse en el diapasón que nos va a funcionar no solamente aquí o aquí, sino también aquí y acá, ¿cierto? Y lo mismo acá y acá y acá. Ya cambia porque la afinación que existe entre la segunda y la tercera cuerda es diferente a la que existe entre las demás cuerdas, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea que yo haga aquí, de esta manera, aquí, lo voy a correr un traste hacia adelante en la segunda, ¿cierto? Y ya después vuelvo acá y vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces, todo lo que yo haga aquí, aquí, es lo mismo, pero entre segunda y tercera cuerda la relación cambia. Simple y llanamente la segunda se corre un traste hacia adelante. Entonces 1, 3, 5 ya no va a ser como acá, 1, 4, 5, perdón, ya no va a ser como acá, sino va a ser así. Entonces, entender esa relación de intervalos que hay entre cuerdas como posiciones y sobre todo también cómo suenan, que es la otra parte, la parte auditiva, es una herramienta muy útil para no saber qué es lo que está pasando, por dónde se está moviendo y tratar de manejar esa información a favor de lo que sea que uno quiera hacer armónicamente. Tip número 4, transporta a todos los tonos. Es decir, todas aquellas canciones, toda aquella música, aquellos acordes, armonías que te aprendas en un tono, transpórtalos a todos los tonos que puedas, o por lo menos a los que más utilices. O transpórtalos, usa esta información para aquella música que quieras trabajar o a la que le quieras poner estas sonoridades. No te limites en ese sentido, siempre le digo a la gente eso. Incluso el maestro Joe Pass, un gran maestro del jazz, él lo decía, toca lo que sea que toques en todos los tonos. Y es aprovechar un poco la facilidad que tiene la guitarra de transponer una posición que sirva para todo, ¿sí? Digamos, esta es una posición de Fa mayor 7, de muchas que hay, pero esta misma posición nos sirve para Sol mayor 7, La mayor 7, Si bemol mayor 7, o Re mayor, que puede ser aquí Mi mayor, que es diferente de ese Mi mayor, suena diferente, ¿sí? O acá, este sería Sol, La, y así sucesivamente, con cada acorde que te aprendas, con cada posición, utilízala para las diferentes tonalidades y te darás cuenta de que ahí estás enriqueciendo de una manera muy fácil tu vocabulario armónico, tu conocimiento armónico. Uno de los ejemplos que yo le pongo mucho a los estudiantes es el siguiente, La chica de Ipanema. Aquí toqué Fa mayor 7, ahora lo hacemos en Sol mayor 7. ¿Y qué tal si lo hacemos ahora en Re mayor 7? Y así toda la música que cojas, transpórtala a todos los tonos posibles. Tip número 5. Aprende siempre nuevas posiciones. Siempre le digo a mis estudiantes, aprendan acordes, cójanse un libro de acordes, cójanse un método de acordes de internet, de donde sea, y apréndanse nuevas posiciones.
dejen de pensar tanto por qué y para qué y como por qué no, simplemente cojan un día como por simple hábito de práctica, leer una página con acordes, con dibujos de acordes y poner los dedos, ¿sí? Ponerlos allí como sea que los encuentren, simplemente por ponerlos, por hacer que sus dedos salgan algo diferente. La finalidad de eso es que con el tiempo de desarrollar este hábito, uno va interiorizando también esa información, aunque uno no entienda necesariamente para qué. Porque vuelvo, insisto, no hay que racionalizar todo demasiado, simplemente pongan las manos. Que ese acorde se llama tal y de tal forma. Chévere. Que no sé cómo se llama, no importa. Pongan las manos por el simple y llano ejercicio de mover sus dedos y que se vayan habituando a una información de una manera indirecta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los grandes guitarristas de jazz, que son los maestros de la armonía, todo el tiempo están ahí inventando posiciones, a ver qué les sale, y uy, por aquí me salió ese acorde, como, uy, qué bonito es, ¿sí? Todo eso viene de esa práctica, de poner las manos de alguna manera, por decirlo así, donde caigan, a ver qué va sonando, como explorando, qué pasa. Exploren sin miedo, sin temor, sin prejuicios, sin racionalizar demasiado, simplemente como por ir en búsqueda de algo que en un momento dado les va a servir y que se va a quedar ahí si ustedes lo cultivan. Tip número 6. Utiliza la inversión de acordes. La inversión de acordes, para los que no lo saben, es hacer un acorde con las mismas notas, pero cambiando el orden de las mismas. Particularmente siempre se usa mucho el cambiar el orden del bajo, cuál es la nota fundamental, cuál es la más grave. Acordes en primera y segunda inversión, que es por ejemplo donde ya la nota fundamental no es la tónica necesariamente, sino la tercera o la quinta. E incluso cuando tiene una nota agregada, pues se utiliza esa nota agregada como nota fundamental y también va a dar una sonoridad bien interesante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, siguiendo el patrón armónico de la chica de Ipanema, sabemos que este es Fa mayor 7, como ya les decía en uno de los tips anteriores. ¿Y qué tal si yo lo cambio de orden y en lugar de hacer eso hago eso? Y es el mismo Fa mayor 7, pero la diferencia es que el bajo no lo estoy haciendo ya en la fundamental, sino que lo estoy haciendo en la, que sería la tercera, ¿cierto? Entonces, en ese orden, si yo cambio de inversión todos los acordes, o por lo menos la mayoría de ellos, de un fragmento de esa canción, específicamente del fragmento que hicimos, pues nos va a sonar de esta manera. Y así sucesivamente. Entonces, invertir los acordes, aunque son las mismas notas del acorde inicial, nos va a dar una sonoridad diferente y una posibilidad de encadenarlos de una manera diferente también. Va uno coloreando mucho más la armonía con esta herramienta. Tip número 7. Aprende acordes en 3 cuerdas. Eso particularmente se toma mucho de instrumentos como el 3 cubano y el tiple, incluso del 4 llanero, del 4 puertorriqueño, y en general de instrumentos que tengan menos cantidad de órdenes que la guitarra, donde solamente bastan 3 pisadas o 4 para hacer sonar un acorde completo. Hablemos de la tríada, por ejemplo, si yo tengo la tríada de Re mayor, no necesitaría tocar más que la, Re, Fa sostenido, ¿cierto? Y si es Re menor, pues la, Re y Fa natural. Solamente necesito 3 cuerdas para producir esto. ¿Eso qué función tiene? ¿Por qué sirve? ¿Para qué funciona? Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de chord melody en el
apartado de arreglos. Y esto tiene una función muy, muy importante porque es una manera de entender la armonía y las posiciones de una manera mucho más simple y más organizada que estar pensando nota por nota todo el tiempo qué es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué funcionalidad tiene esto musicalmente? Por ejemplo, si yo tengo aquí un La menor, si yo hago un tumbado más o menos medio de son cubano, de salsa, de lo que sea, yo puedo hacer esto, si esto es La menor. Y ven que con estas 3 simples notas se pueden hacer muchas cosas. Ahora, si yo lo adorno, aquí hice La menor, aquí hice Mi 7, La menor, Mi 7, ¿sí? Aprender los acordes en 3 cuerdas solamente, y eso aplica también cuando yo los hago acá. Listo, entonces acordes en 3 cuerdas. Tip número 8, ver que el quinto grado tiene variables muy interesantes. Por ejemplo, en esta progresión 2-5-1 vamos a ver que el 1 es Re, ¿cierto? El 2 es Mi menor y el 5 va a ser La. Entonces el que vamos a trabajar es este La. Ya no voy a hacer el La, sino voy a hacer este. Voy a hacer un Fa sostenido con bajo en La. La relación que tiene con esa progresión es que pues Fa sostenido hace parte del acorde de Re y a su vez tiene una relación similar a la de la relativa con La mayor, ¿sí? Pero tangiblemente no es que sea muy necesario saber qué es lo que está pasando ahí. Lo que necesitamos saber es qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y lo que va a pasar es que lo que está marcando aquí una diferencia interesante es este La sostenido o Si bemol, como lo quieran entender, que se va a convertir en La cuando pase a Re. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, si yo por ejemplo hago esto, estoy haciendo un Sol en estas primeras 3 cuerdas. De ahí la importancia de por qué hacer los acordes en 3 cuerdas. Entonces este Sol es 7º grado de La. Como es La 7, entonces funciona. Ahora si yo hago por ejemplo, ¿sí? Estoy poniendo un Fa natural para pasar a Re que tiene Fa sostenido, pues lo importante es que ese Fa natural se convierta o en Mi o en Fa sostenido. ¿De acuerdo? Y ahí por ejemplo, si yo hago esto con Si bemol, entonces cambia la sonoridad, ¿cierto? Entonces este Si bemol se va a convertir en La y cuando yo pase a Re, pues lo importante es que la fundamental esté o en Re o bien en Fa sostenido, que ya me va a dar un color un poco más menor hacia Si menor. ¿Sí? Entonces hay muchas posibilidades. Este mismo Si bemol ¿sí? Si yo lo cambio de inversión, como hablábamos ahora, me va a dar sonidos diferentes, ¿cierto? Me va a dar un provecho diferente. Entonces, aprovechar eso. El quinto grado tiene sonoridades muy interesantes. Y este, pues es Fa sostenido en otra inversión. Ve qué tan interesante, ¿no? Entonces, ir explorando un poco eso. Tratar de ver cuáles son esas posibilidades que me da el quinto grado para adornarlo y conectarme bien bonito con el primer grado. El tip número 9 habla de no racionalizar tanto. No significa que racionalizar esté mal, no, sino que tenemos que encontrar un equilibrio entre la lógica y la intuición. Cuando hablo de lógica hablo, por supuesto, de racionalizar, pero cuando hablo de intuición hablo de explorar sin necesidad de estar
sobrepensando todo el tiempo por qué y qué relación tiene y por qué ese acorde y por qué esto. Y entonces si no lo sé me frustro porque yo tengo que saberlo todo y eso tiene que ser. No es necesario racionalizar tanto, hay que meterse eso en la cabeza, porque la música no es todo el tiempo pensar de más. Por supuesto que tenemos que tener una coherencia a la hora de desarrollar una idea musicalmente. Para eso nos sirve la lógica, por supuesto, pero en la exploración, en la curiosidad, es importante dejar la sobrepensadera, digo yo, de lado, porque eso nos va a bloquear y nos va a frustrar. No es necesario, repito, no es necesario saberlo todo el tiempo. Metan mano y ya, pongan las manos y ya, busquen sonidos y ya, jueguen con la guitarra. En algún momento incluso, que di un taller, un muchacho me desacreditaba un poco por esto. Pero es que uno tiene que saber y si no, ¿qué sentido tiene? No. Y a la hora que lo puse a tocar, a que armonizara, no sabía ni dónde estaba parado en sus manos, porque estaba pensando demasiado todo el tiempo antes de jugar con la guitarra. Entonces, juguemos más bien a tener un balance entre la intuición y la lógica. No racionalicen tanto, pongan las manos y ya. Aprende el poder del power chord. Tip número 10. ¿Qué es el power chord? Es un acorde que se compone de primero, quinto y octavo. Muy simple, muy sencillo y se utiliza muchísimo en el rock, en el blues, en todos estos géneros. ¿Cuál es la utilidad que tiene el power chord para la armonía? Que es un acorde neutro. Cuando hablo de que es un acorde neutro, es que es un acorde que puede ser o mayor o menor. Entonces, por ejemplo, si yo ya no lo hago necesariamente en los bajos, sino lo hago, por ejemplo, aquí en las primeras cuerdas, tenemos primero, quinto o octavo, como quieran. ¿Listo? Este acorde, como les digo, puede ser mayor o menor. Esa es la funcionalidad que tiene. ¿Cómo se le saca provecho a esto? Bueno, yo particularmente, que he tenido la experiencia de acompañar a muchas personas cantando y tocando, a veces me dicen, venga, acompáñame tal canción, ¿la conoce? Y yo digo, uy, sí la conozco, pero no me acuerdo tal pedazo, no me acuerdo, pero cuando tú estás acompañando, tocando en vivo, eso es de frente, no te pones a buscar el papel, ni a racionalizar, ni a pensar que es que esto, que lo otro, no. Eso ya tienes que haberlo hecho antes de tu presentación, porque todo puede pasar y es donde viene la capacidad de improvisar un poco, de mandarse al ruedo. Entonces el power chord me ha servido, por ejemplo, cuando yo no me acuerdo si el acorde que viene es mayor, si es menor, o si es un quinto grado con séptima o un quinto grado común y corriente, justo. Entonces ahí es donde sirve el power chord, que uno puede hacer esto, acordes neutros. Este sería un re. Lo único que yo necesito para saber si es mayor o menor, por supuesto, es la tercera. Sí, pero como no estoy tocando la tercera, entonces el power chord me va a servir para yo poder desenvolverme, digamos, en esos momentos de repentismo musical donde uno no sabe si está tocando algo que es mayor o menor. Sí, por supuesto, eso es muy difícil que suceda cuando uno está tocando algo que ya está preparado. No, eso es cuando a ti te invitan a una tertulia, digámoslo así, o te invitan a acompañar a X persona, o cuando te sale algo así muy de encima, y como músico popular tienes que estar preparado, pero pues aceptar que no te las sabes todas y recurrir a ciertas herramientas, dentro de las cuales, que son muchas, está el power chord, por supuesto.
Entonces, aprender a sacarle provecho para resolver, digamos, ciertas situaciones. Tip número 11. Aprende a entender la guitarra como un bajo. Eso es muy útil, muy importante hacerlo. No es obligatorio, pues depende de cada quien cómo quiere tocar o lo que sea. De hecho, en el bolero feeling no se ve mucho esto, por ejemplo, aunque sí se ve mucha armonía, pero en otros géneros, por ejemplo, como en la música brasilera, en la música puertorriqueña, esto se ve muchísimo. Aprender a hacer bajo con los dedos. ¿Por qué? Porque con el bajo uno tiene varias herramientas, digamos. Primero, uno puede alterar la armonía. Con una sola nota que el bajo haga, incluso en un conjunto, toda la armonía cambia. Y por otro lado, porque el bajo también tiene un sentido rítmico muy importante que es capaz de dar base no solo a la armonía, sino por supuesto al ritmo y a todo el conjunto cuando hablamos de una orquesta, o a la sola guitarra cuando hablamos de la armonía, los acordes que van en las cuerdas más agudas. El tip número 12 nos dice que hay que aprender a respetar el tercer grado y el séptimo grado, que son los que van a cambiar drásticamente la sonoridad del acorde que yo esté tocando. Esta es una manera muy práctica, o un atajo si se quiere, para saber de qué manera yo puedo colorear un acorde, sobre todo el de tónica, pero los otros también por supuesto, sin llegar a meter el dedo donde no es, digámoslo así. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la mayor, esto es un la mayor, yo lo hago con ese dedo así porque lo aprendí a hacer así por diferentes cuestiones. En el jazz se hace mucho esto, pero particularmente porque cuando hago esto yo puedo poner los otros dedos en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué es importante respetar el tercer grado, por una simple y obvia razón, porque el tercer grado es el que define si el acorde es mayor o es menor. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de hacer diferentes sonidos, diferentes texturas sobre un acorde que es mayor, yo puedo jugar con todos los demás grados, agregándolos, y no me va a generar un conflicto así pues grave. Incluso puedo agregar la sexta menor o mayor, como si fuera de paso. Pero si yo agrego el tercer grado menor, pues ya se vuelve menor, entonces cambia toda esta disposición. ¿Sí? Y si yo agrego la séptima, pues obviamente ya se me va para otro lado. Entonces, ahora si yo combino, digamos, no solamente una nota agregada, sino dos, me va a dar una sonoridad bien particular, bien interesante. Hay que tener cuidado también con el segundo menor, pero particularmente tercer grado y séptimo grado son los que más tenemos que tener en cuenta. El tip número 13
Y no menos importante, respeta siempre la concordancia de la melodía con las notas que van en el acorde o en la armonía. ¿A qué me refiero con esto? A que particularmente el acompañante es el que tiene que tener cuidado, y eso ya sería hablar de acompañamiento y de otros consejos que espero poder abordar en otro espacio. Y es que con ciertas notas que tocamos podemos estar sacando la melodía de la voz, podemos estar estrellándola. Hay que tener cuidado particularmente con los grados que son sensibles, porque naturalmente van a generar un conflicto ahí en el sonido. Mejor dicho, el ejemplo más claro lo vi alguna vez con El Camino de la Vida, que es una canción que todos conocemos. Por una y otra vez, si llego a la vejez. Allí hay una disonancia que de pronto habría que escucharla, por supuesto, en detalle para entender qué es lo que está pasando, pero a mí particularmente me sucede que yo la percibo, yo la siento, ¿sí? Uy, aquí hay algo raro. ¿Sí? ¿Por qué hay algo raro? Pues porque yo estoy entonando con mi voz un si, y aquí yo estoy pisando un do natural en el acorde, entonces tenemos eso, ¿cierto? Que yo estoy entonando esa nota y en el acorde estoy tocando esta. Entonces, saber hacer un arreglo, que es algo que vamos a abordar en la siguiente sesión, tiene que ver mucho con esto, con tener cuidado con no estrellar las notas, no chocarlas. ¿Listo? Entonces, ¿qué alternativa puedo yo ofrecer aquí? Por una y otra vez, si llego a la vejez. Ya no toco el do, ¿sí? Sino el sí. Hay que tener cuidado porque muchas veces uno, por dárselas de audaz, como decimos aquí, por dárselas de que sabe mucho, pues está sabiendo un poquito más de lo que realmente sabe. O sea, estás sobrepasando un poco la música. Y pues hay que saber tener la justa medida de las cosas. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.